Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buen día, familia, bienvenidos en esta mañana, en este día, a este tiempo devocional. Seguimos estudiando la palabra de Dios, escudriñando y entendiendo lo que Papá Dios cada día nos habla, nos deja a nosotros como sus hijos a través de su palabra. Estamos entonces estudiando Primera de Pedro y hoy nos corresponde nuestro plan de lectura, el capítulo 2. Y hoy solamente nos corresponden 2 versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Y son 2 pasajes muy especiales, como lo veíamos también en el día de ayer. En el día de ayer encontrábamos y nos hablaba el Señor acerca de esa piedra viva, ¿cierto? La piedra viva que es Jesucristo y esas piedras vivas que somos nosotros. Y como nos lo decía ayer Cristian, realmente es muy enriquecedor, especialmente para nosotros como iglesia Living Stones, ¿cierto?, que lo traducimos al español, que son esas piedras vivas. Y tenemos que entender y recordar que la iglesia es un templo vivo y espiritual con Cristo, como el fundamento y la piedra del ángulo. Y cada creyente, cada uno de nosotros somos parte de esas piedras, ¿cierto? Y importante entender que somos un cuerpo, siendo Cristo ¿qué? Nuestra cabeza. Entendiendo que en nuestra sociedad individualista le es fácil olvidar esa interdependencia con otros cristianos. Cuando Dios a ti y a mí nos llama a cumplir una tarea, cuando nos delega cosas, cuando nos da esas misiones especiales, tenemos que recordar que Él también llama a otros a trabajar con nosotros. Por eso somos esas piedras vivas. O sea, hacemos parte de un conjunto de hijos, de creyentes del Señor, quienes unidos por nuestros esfuerzos individuales, pues vamos a ver una mano poderosa del Señor y a ser multiplicados. Por eso, entonces, en este versículo 8 y 9, 9 y 10, yo quiero leérselos porque es un mensaje bien especial que el Señor sigue hablando luego de que Él está hablando de esa piedra viva que es Cristo y esas piedras vivas que somos nosotros. Dice así versículos 9 y 10 del capítulo 2. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y tiene mucho sentido lo que nos está diciendo este primer versículo, conforme a lo que en los versículos anteriores el Señor estaba hablando. Nosotros como ese templo vivo y espiritual con Cristo, como esa casa del Señor, somos esa casa hermosa para Dios. Y Él nos dice algo, dice, para ustedes que no son así. ¿Por qué está diciendo no son así? Porque en el versículo anterior estaban hablando de aquellos que hacen y buscan y llevan a que otros tropiecen porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentan, como dice el versículo 8, por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. O sea, que no somos esas personas que no obedecen la palabra de Dios. Y eso no es el deseo de nuestro Padre Dios para nosotros, sus hijos y su iglesia, sino que seamos ese pueblo elegido, porque somos un pueblo elegido por Dios, pero que obedezcamos su palabra. Y luego sigue diciendo, son sacerdotes del Rey. ¿Quién es el Rey? Nuestro Padre Dios, nuestro amado Jesucristo. Él es el Rey. Dice, por tanto, somos una nación santa. Y somos santos porque no hay mancha en nosotros alguna o no hay pecado. No es así. Pero en Cristo nosotros somos santos, ¿cierto? Y esa es lo que tú y yo debemos anhelar y desear siempre. Vivir en una vida ¿de qué? De santidad.
Somos posesión exclusiva. Me encanta esto, exclusiva de Dios. Porque cuando yo digo que algo es exclusivo, ¿qué estoy diciendo? Que no hay nada como esto, ¿cierto? Es único y que nadie más lo va a obtener. O sea, es diferente y único. Tú y yo somos así para el Señor. Y sigue diciendo algo muy bonito. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Por qué mostramos la bondad de Dios? Porque humanamente no lo podemos hacer. Hay corrupción, hay pecado en nuestras vidas, pero por la obra de Cristo redentora, ¿cierto? Porque Él es esa piedra viva en nosotros, porque Cristo habita en nuestras vidas y porque cada día menguamos más nuestro yo y Cristo crece más, entonces vamos a mostrar la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado ¿a qué? A salir de la oscuridad. Y es una pregunta que tú y yo como hijos de Dios nos tenemos que hacer. ¿Hemos salido de las tinieblas? Tenemos que salir porque Dios nos lo ha dicho. Porque Él quiere que estemos ¿en qué? En esa luz admirable, en esa luz maravillosa que es Cristo para nosotros. Los cristianos muchas veces hablan del sacerdocio de todos los creyentes, ¿cierto? Lo hemos escuchado en otros momentos. Y es algo importante que tenemos que tener presente, pero aquí nos dice que somos sacerdotes del Rey. Tenemos que entender algo, y es que en la época del Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Dios directamente. Recordemos que solamente un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Pero con la victoria de Cristo en la cruz, esto cambió completamente. Y ahora podemos tú y yo entonces ¿qué? Entrar directamente a la presencia de Dios. ¿Sin qué? Sin temor a morir. Y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Por eso salimos de las tinieblas, de la oscuridad, a vivir y a hacer y a experimentar la luz de Cristo en nuestras vidas y ser nosotros luz también para los demás. Cuando estamos unidos con Cristo, cada miembro de su cuerpo nos unimos en su tarea de ¿qué? De reconciliar a Dios con el hombre. Qué hermoso esto, ¿cierto, familia? Entender de que si yo estoy con Cristo, entonces ¿qué va a suceder? Si yo estoy con Él, si yo soy un miembro de su cuerpo y soy ese miembro activo, estoy trabajando en esa tarea de ser ese instrumento para que Dios esté con el hombre. Qué hermoso es entender esto. Vamos a leer lo que también nos dice el versículo 10. Dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Me encanta este pasaje y especialmente en esta versión, esta es la traducción viviente, porque es muy viva, ¿cierto? Y muy clara lo que el Señor nos dice acá. En la Reina Valera dice este pasaje, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero os habéis alcanzado ahora misericordia. Cuando recordemos nuestro pasado, no es para que añoremos lo que éramos antes, para que deseemos lo que antes vivíamos, sino para que le demos gracias al Señor de donde Él nos ha sacado. Entender que somos su pueblo, entender que somos sus hijos, que tenemos una identidad en Cristo y que con Él entonces vivimos conforme a su voluntad, conforme a sus planes, vivimos en su misericordia y recibimos el amor del Padre. Claro, también estamos en formación, hay disciplina en nuestras vidas porque es sumamente necesario, pero estamos con nuestro Padre y hay una identidad en Cristo Jesús. Y saben que, familia, a menudo muchas personas fundamentan su concepto de sí mismos en sus logros, pero tenemos que entender que nuestra
relación con Cristo es mucho más importante que nuestras tareas, nuestros éxitos, nuestras riquezas o aún nuestros conocimientos. Hemos sido escogidos por Dios como su propiedad y hemos sido llamados a representarlo delante de otros. Recordemos que sus valores vienen como resultado de ser un hijo de Dios. Mis valores o a lo que yo valgo es por lo que yo soy para el Señor, como resultado de ser un hijo de Dios, no como producto de lo que yo pueda lograr. Mi valor no está en eso. Nosotros somos personas valiosas por lo que Dios hace y no por lo que nosotros hacemos. Y Él aquí nos está recordando quiénes somos para Él. La versión Reina Valera, en el versículo 9, que pronto nos es mucho más conocido, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nuestro valor, que nuestra mirada esté en lo que Dios nos hace, en lo que Dios dice quién yo soy y no en lo que yo pienso que soy, en los méritos que yo creo que debo de tener, en mis talentos, en mis logros y no en lo que viene del Señor. Teniendo esto en mente, vamos a orar y vamos a decirle al Señor con un corazón agradecido que estamos felices por lo que Él ha hecho en nosotros y queremos ser aquellos que anuncien sus virtudes para que también muchos salgan de las tinieblas a esa luz maravillosa. Mi buen Dios, gracias te damos por este día, por tu palabra, porque nos llevas a entender, a recordar que somos amados por ti, Señor, que somos ese pueblo escogido, que somos una posesión exclusiva tuya, Dios de los cielos, y queremos vivir como tal. Queremos tener una valía no por lo que nosotros hacemos, por nuestros logros, por esas cosas, sino por lo que tú haces en nosotros. Gracias, mi buen Dios, por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos has llamado, porque has escogido, Señor. A pesar de que no lo merecíamos, tú te has fijado en nosotros, Señor. Queremos corresponderte a ti de la mejor manera, de la manera que tú quieres que lo hagamos. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.